Bueno, ayer el Partido Comunista anunció que va a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet en las primarias presidenciales del próximo 30 de junio. Pero, ¿qué piensan los parlamentarios de la Concertación respecto a este anuncio? Y particularmente, por ejemplo, ¿qué piensan los parlamentarios de la Democracia Cristiana? Vamos a conversar de este y otros temas. Nos acompaña el diputado justamente de la EC, Fuad Chahín. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias a ti, Viana. Bueno, ¿qué le parece este apoyo entregado ayer por el PC a la candidatura de Michelle Bachelet? A mí me parece bastante predecible, en realidad. Yo creo que desde hace un buen tiempo que el Partido Comunista estaba dando señales en ese sentido, más allá de ciertas tensiones internas que, de alguna manera, algunos militantes del partido pretendían apoyar a José Antonio Gómez, pero creo que la decisión de apoyar a un candidato de la Concertación ya estaba tomada hace tiempo, de no levantar una candidatura propia, como se había hecho en los últimos años en las últimas elecciones presidenciales. Después de la elección de Elwin, en todas las elecciones, el Partido Comunista, al menos en primera vuelta, apoyó a un candidato distinto, ya sea de sus filas o de el Partido Humanista, ¿no es cierto?, o independiente. Y por lo tanto yo creo que era bastante predecible porque las señales iban en ese sentido. Y también, de alguna manera, creo que el Partido Comunista ha ido comprendiendo que la única forma efectiva de poder ir construyendo una mayoría para los cambios dice relación con ir acercando posiciones con la Concertación. Nosotros hemos visto un discurso del Partido Comunista de posiciones más moderadas, ¿no es cierto?, donde entienden que efectivamente hoy día ya están en el Parlamento, que los cambios tienen que hacerse evidentemente con una mayoría parlamentaria que nos permita construir consenso importante en el país y no solo, digamos, desde la movilización social. Creo que la movilización social siempre es importante, la expresión de los ciudadanos es importante y el Parlamento tiene que ser capaz de hacerse cargo de eso. Pero los cambios en una democracia son desde el Parlamento y con mayorías que nos permitan hacer viable. Exactamente, pensando también un poco en eso y también en que el PC, y ayer lo manifestaron varios de sus dirigentes también, dicen, nosotros vamos a apoyar a Michelle Bachelet, pero esto no es un cheque en blanco, nosotros tenemos ciertas exigencias, la Asamblea Constituyente, algunos cambios y, por cierto, también modificaciones al sistema binominal dentro de otras reformas políticas, y además también hay otros temas como, por ejemplo, más en aspectos valóricos, en los cuales ellos esperan tener una cierta coincidencia. Y mucho énfasis también ponen en participar en el programa de gobierno de la presidenta Michelle, de la expresidenta Michelle Bachelet y actual candidata. Ahí, ¿cómo se puede conciliar eso con tal vez los intereses que tiene la Democracia Cristiana y también pensando en las plantillas parlamentarias cuando pueden haber, y hemos visto que hay ciertas diferencias bien claras también en distintos temas? Bueno, yo creo que evidentemente que ningún programa de gobierno puede ser un contrato de adhesión, que solo tiene que firmarlo, no tiene ninguna capacidad el partido político que va a tener que adherir a esa candidatura de influir, digamos, en las cláusulas, por así decirlo, ¿no es cierto?, en el contenido del programa. Entonces, para el Partido Comunista probablemente no puede ser un contrato de adhesión el programa de gobierno, ellos van a querer influir, pero créame que para la democracia cristiana tampoco. La democracia cristiana, evidentemente... Sí, hay ciertos acuerdos, hay ciertos lugares en los cuales se pueden poner de acuerdo. Siempre hay un espacio en que tenemos coincidencia, pero también tenemos diferencia y tenemos disenso importante en temas de fondo, en temas de forma, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a servir para zanjar esas diferencias? El tamaño de las bancadas. ¿Quién va a influir más, no es cierto, en el próximo programa, en el próximo gobierno? Dice relación con el tamaño de las bancadas, y por eso que nosotros creemos que es muy importante que la democracia cristiana tenga un muy buen resultado en la elección parlamentaria. Nosotros aspiramos a sacar más de 20 diputados, aumentar el número de diputados, tratar de mantener el número de senadores, a pesar de que no van a la reelección, y tener un buen resultado en las elecciones primarias. Nosotros estamos comprometidos con la candidatura de Claudio Rego. Nosotros creemos que es fundamental que la visión social cristiana, que lo que representa efectivamente Claudio Rego, tenga un importante respaldo en las elecciones primarias, y hemos visto que es una candidatura crecedora, una candidatura que ha ido tomando fuerza, una candidatura que ha ido cerrando filas al interior del partido, una candidatura donde hoy día vemos un despliegue territorial importante y un compromiso de mucha gente que justamente ante los hechos que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, por un lado el apoyo del Partido Comunista a Michelle Bachelet, que está en su justo derecho, siente que es muy importante dar una señal de respaldo a una visión distinta, más moderada, ¿no es cierto?, dentro de la oposición, dentro de esta alianza centro-izquierda que es lo que representa Claudio Rego. ¿Diputado? Sobre todo, en la manera que queremos enfrentar las cosas, porque nosotros también creemos que hay que hacer cambios sustantivos en materias económicas y sociales como educación, salud, una reforma tributaria. No creemos que los cambios tienen que ser métricos, tienen que ser sustantivos, pero evidentemente con
una manera de poder enfrentarlo distinta. Diputado, muchos de los análisis que se hacen justamente apelan a eso, a que la democracia cristiana se juega una carta muy importante en las primarias. ¿Es una derrota para la DC, por ejemplo, que Claudio Orrego sea tercero en esta competencia? Porque sabemos que aquí se habla muchísimo del mejor segundo. Yo sé que me va a decir que ustedes aspiran obviamente por cierto a ganar, pero hagamos un análisis también pensando un poco en las encuestas, en los estudios que indican que lo más probable, y para muchos ya esta es una carrera un tanto sabía el triunfo de Michelle Bachelet. ¿Qué sucede, por ejemplo, si Claudio Orrego queda detrás de Andrés Velasco con la DC? No, créanme que eso no va a suceder. ¿Ustedes están confiados en eso? Yo ¿Seguros? He visto el despliegue que ha tenido la candidatura de Claudio Orrego, cómo ha recorrido el país, cómo en definitiva toda la estructura, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros parlamentarios, pero muy importante, nuestros dirigentes sociales, fundamentalmente nuestros dirigentes sindicales, nuestros dirigentes campesinos se han ido comprometiendo con la candidatura de Claudio Orrego, y mucha gente independiente, mucha gente que no milita en el partido, pero que se acerca a nosotros y sabe efectivamente la importancia que tiene que Claudio Orrego saque una buena votación, que tenga un resultado y que va a ir a votar. Mire, nosotros, ¿ciertos porcentajes que se manejen? Mire, nosotros sabemos que es muy difícil en una elección primaria, no sabemos efectivamente cuánta gente va a votar, hay que ver si se mide como el total de la votación o solo de la primaria de la concertación. Mire, pero puedo garantizar que vamos a tener un resultado mucho mejor que lo que todo el mundo espera, y que Claudio Orrego va a ser un candidato competitivo, absolutamente competitivo en las primarias del día 30 de junio, porque hemos visto una democracia cristiana absolutamente comprometida hoy día con su campaña, y el discurso de Claudio Orrego creo que ha sido entendido, su mensaje es claro, sus propuestas son precisas, él es un candidato que en cada uno de los temas ha dado propuestas concretas, precisas, desarrolladas, que son innovadoras, que son de alguna manera propuestas que se hacen cargo de la necesidad de cambio que hoy día exige nuestro país, pero desde nuestra particular visión de las cosas, desde nuestro prisma humanista cristiano, y eso creo que de alguna manera es un sello distintivo y que la gente valora. ¿Y usted cierto cree que esa, podríamos decir, énfasis que usted pone en la candidatura de Claudio Orrego la tienen todos los parlamentarios de la democracia cristiana y todos los dirigentes políticos? Porque sabemos que hay algunos que se sienten mucho más cómodos apoyando la figura de Michelle Bachelet. Mire, siempre hay excepciones en esto, algunos apoyamos con más entusiasmo, otros con menos entusiasmo, pero creo que fue una buena señal que todos los parlamentarios, todos los diputados de la democracia cristiana, nosotros ya estuvimos en un acto público con Claudio, sí. Creo que efectivamente había un ambiente complejo, y eso creo que no lo podemos negar después de las elecciones primarias, incluso después de las elecciones internas del partido, pero eso yo creo que ya está resuelto, eso ha quedado atrás, y hoy día nuestro partido ha cerrado filas en torno a Claudio Orrego. Siempre por ahí hay una oveja negra, alguna excepción, ¿no es cierto? Pero creo que además la fuerza que ha tomado Claudio en el mundo independiente es muy importante, y nosotros estamos absolutamente convencidos que va a ser una grata sorpresa la elección primaria, diputado, para Claudio Orrego. ¿Qué va a pasar el 1 de julio, cuando ya se entre en negociaciones? Y sobre todo pensando que el presidente de su partido siempre ha sido bien enfático, y él dice, aquí se gana con el centro político. ¿Puede ser tal vez un riesgo alto para la concertación, para la oposición, esta alianza con el PC, de perder el centro político, por ejemplo? Mire, yo creo que la nueva mayoría tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de generar un espacio amplio de participación y de representación. Si esta nueva mayoría pretende arrinconarse en la izquierda, la verdad es que no vamos a hacer una nueva ni mayoría, va a ser probablemente una alianza política de izquierda, donde el centro político de la centroizquierda, lo que representa la democracia cristiana, se puede sentir poco representado, incómodo. Yo creo que ningún candidato presidencial quiere eso, porque sabemos que efectivamente tenemos que ser capaces de sumar, tenemos que ser capaces de ganarle a la derecha, y para ganarle a la derecha no lo vamos a hacer arrinconándonos a la izquierda. ¿Cómo se logra eso? ¿Hay un apoyo, por ejemplo, por parte del Partido Comunista a la figura de Michelle Bachelet? Yo creo que la expresidenta Michelle Bachelet también, si es que llega a ganar la elección primaria, tendrá que valorar, ¿no es cierto?, el respaldo de un partido político que tiene hoy día 19 diputados, ¿no es cierto?, tiene 9 senadores y que tiene 86 alcaldes a lo largo del país, y por lo tanto yo tengo la impresión que evidentemente la democracia cristiana va a tener un peso importante, va a tener la capacidad de influir en el programa de gobierno, va a tener la capacidad de ser una fuerza política relevante en la próxima elección parlamentaria, y
y yo estoy convencido que muchas personas justamente por eso le van a dar su respaldo a la democracia cristiana, porque van a tener plena conciencia de la importancia de que la democracia cristiana tenga una fuerte presencia en el Parlamento, justamente para cumplir el rol que le ha tocado cumplir a la democracia cristiana, de ser promotor de cambios, pero promotor de cambios con estabilidad, ¿no es cierto?, promotor de cambios con moderación, ¿no es cierto?, y con respeto absoluto a la institucionalidad. Ayer se hablaba de ciertos acuerdos previos, de ciertos compromisos que ya estaban relativamente cerrados entre el PC y el comando de Michelle Bachelet, o podríamos decir con los acuerdos en los cuales está en todo este momento de debate. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Tienen algún conocimiento? ¿Saben cuáles son esos aspectos en los cuales, por ejemplo, el PC no transa? Mire, lo único que le puedo decir que esos acuerdos le son inoponibles a la democracia cristiana. La democracia cristiana participa naturalmente de los acuerdos en que sea parte, digamos, de la construcción del mismo, ¿ah? Y por lo tanto, si es que hoy día hay acuerdos entre el comando con el Partido Comunista, le son inoponibles a la democracia cristiana. Nosotros efectivamente, si es que llega a ganar, digamos, poniendo esa hipótesis, vamos a trabajar para que gane Claudio Rego, pero si llega a ganar Michelle Bachelet, créame que la democracia cristiana no va a firmar un programa de gobierno como un contrato de adhesión, y evidentemente que también va a tener que aportar su visión, su idea, sus propuestas, y va a... no quiero utilizar la palabra exigir, pero de todas maneras creo que la democracia cristiana va a lograr que su visión también esté plenamente contenida en un programa que nos interpreta a todos. Y en ese programa, ¿cuáles son los temas en los cuales ustedes consideran que podría haber mayor diferencia? Por ejemplo, ayer fueron súper claros de hablar de la Asamblea Constituyente. Yo entiendo que el candidato presidencial, Claudio Rego, también se ha manifestado relativamente abiertos a cambio de la Constitución, pero no ha hablado de la Asamblea Constituyente. Bueno, partamos por los puntos de coincidencia. Tanto la democracia cristiana como el resto de los partidos de la oposición estamos absolutamente de acuerdo en que es necesaria una nueva constitución política. Una nueva constitución política que se haga cargo de una nueva realidad. El traje institucional a Chile que le quedó chico a nuestro país. En materia de descentralización, le quedó chico en materia de participación, le quedó chico en materia de representación, pero también del rol del Estado, ¿no es cierto?, en materia del estatuto jurídico de nuestros recursos naturales, como el agua. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que en definitiva es necesario cambiar. Queremos seguir teniendo un Estado subsidiario, queremos tener un Estado garante de derechos sociales, económicos de los chilenos, queremos seguir teniendo un país absolutamente centralizado, queremos realmente avanzar hacia un país que se haga cargo de las múltiples realidades de nuestras regiones, queremos avanzar o no hacia un Estado plurinacional, que es un debate que hoy día efectivamente está ahí con nuestro pueblo originario. Queremos seguir teniendo un sistema presidencialista o avanzar hacia uno semipresidencial. Hoy día el presidente de la República anuncia cambio del tema al Congreso, y en ninguna parte, digamos, tiene que ver con más facultades, que hoy día no tengamos un Parlamento que solo puede discutir prácticamente lo que el presidente de la República decide y cuándo lo decide. Entonces, esos cambios a la Constitución requieren de una nueva Carta Fundamental y no seguir partiendo de la Constitución política que tenemos. La manera, mire, yo creo que aquí, más que casarnos con un mecanismo u otro, tiene que ser efectivamente un mecanismo dentro de la institucionalidad y un mecanismo que nos permita efectivamente fortalecer la legitimidad de origen de la Constitución con una base democrática importante. Cuando hablamos de Asamblea Constituyente, le aseguro que hay distintas visiones, distintos conceptos de la Asamblea Constituyente. Algunos que hablan de asambleas constituyentes como fuera de la institucionalidad, ¿cierto?, que nazcan, no sé, de los barrios, de aquí y allá, por todas partes, y que de alguna manera salga como de una cosa media etérea una nueva constitución. Bueno, yo creo que eso es sumamente peligroso, pero hay asambleas constituyentes que están dentro de la institucionalidad y que se puede aprobar una reforma que permita que nuestra Constitución cree un poder constituyente a través de una asamblea donde existan parlamentarios, donde existan delegados de las distintas visiones, del mundo de los trabajadores, del mundo de los académicos, del mundo de los emprendedores, etcétera, y que ahí se proponga una nueva Carta Fundamental. ¿No se descarta entonces que haya una cierta oposición o que ese sea uno de los temas en los cuales puedan haber mayores diferencias? Pero yo creo que ahí hay un espacio todavía para ponernos de acuerdo enorme. ¿Por qué? Porque en lo importante ya estamos de acuerdo. Chile necesita una nueva Constitución. ¿Cuál es el mejor camino? Yo creo que hay distintas posibilidades, distintos caminos, y creo que parte de la política es ser capaces de conversar, de ponernos de acuerdo de cuál es el camino más viable, el camino
más adecuado para que en definitiva podamos tener una nueva constitución con una base importante de legitimidad. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría también preguntarle respecto a lo que sucede con esta comisión que va a investigar el tema del Banco de Estado, particularmente cuando aquí sabemos que quienes estuvieron a cargo de esta institución son dirigidos, o sea, son más bien elegidos, podríamos decirlo, de forma política, o sea, un directorio político el del Banco del Estado. Y muchos han enfatizado en ese tema, en ese punto, en que aquí también tienen que haber responsabilidades políticas dentro de la investigación. ¿Eso se contempla? ¿Qué informaciones nuevas hay y en qué proceso está esta comisión investigadora? La comisión investigadora se constituyó el lunes, sesionó por primera vez el día martes, ¿no es cierto? Escuchamos a Conadecus nada más, que nos contó de alguna manera el relato de cómo nace la demanda colectiva, cuál fue el rol que tuvo el Banco de Estado, cuál el rol que tuvieron los anteriores directores del CERNAC, el actual director del CERNAC. Y la verdad es que nos queda claro que aquí hay una decisión evidentemente errada del banco, abusiva. Recordemos que el Banco del Estado es una empresa autónoma, ¿cierto?, del Estado, y por lo tanto tiene un estatuto jurídico propio, y las decisiones se toman en su gobierno corporativo, y no las toma ni el ministro de Economía, ni el de Hacienda, ni el presidente de la República, la toma, ¿no es cierto?, su directorio, y por lo tanto aquí hubo una decisión claramente ilegal que motivó esta demanda de Conadecus. La política del anterior director del CERNAC, José Arroa, era no hacerse parte general de las demandas de las asociaciones de consumidores. Era parte de una política institucional, porque decía, bueno, las asociaciones de consumidores tienen todos los derechos que le confiere la ley y muchas veces pueden tener decisiones distintas y pueden estar entorpeciendo una estrategia. Podemos tener una opinión crítica a eso, pero esa era la política institucional, no solo respecto a este caso, sino que respecto a todas las demandas colectivas. Luego viene el director Penibonio, viene el primer fallo del año 2010 en el actual gobierno. En razón del tiempo. Ahí no se hizo parte tampoco el CERNAC, tampoco se allanó a un acuerdo, sino que se tuvo que llegar a la Corte Suprema, hubo entre medio recurso de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, apelaciones. Es decir, aquí el Banco Estado, antes y ahora, estuvo absolutamente contrario a tratar de terminar con estos cobros abusivos que se están haciendo a los consumidores. Hemos fijado la agenda de invitados, ahora viene el señor Jorge Aguad, que fue invitado y no pudo ir el día martes, quedó comprometido para venir la semana de vuelta a la distrital, y también quienes formaron parte del directorio del Banco Estado. Vamos a estar atentos entonces a las novedades que surjan también en este tema y principalmente, y sin duda, atentos a lo que pueda suceder desde el punto de vista político. Solo quiero decir que no descartamos responsabilidades políticas. Uno no puede descartar responsabilidades a priori cuando está iniciando una comisión investigadora, pero tampoco puede pretender establecerlas a priori. Perfecto. Bueno, vamos a quedar muy atentos entonces a eso. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias.